Vamos a conversar con Raúl Sor de algo que quizás mucha gente se sorprendió cuando lo leyó, cuando escuchó sobre lo que estaba ocurriendo en Rusia, una suerte de asonada en contra del gobierno del presidente Putin, pero que venía no de Ucrania, no venía de, qué sé yo, llamemos así, ejércitos regulares, sino de lo que se denominaba el grupo Wagner, lo que de alguna forma nos retrotrae a algunas de las últimas guerras en Afganistán, en Irak, donde, bueno, grupos de exmilitares que se han formado, han convertido en empresa la participación de estos ejércitos privados en determinadas guerras. ¿Quién es el grupo Wagner y por qué se produce esta situación en Rusia? Lo conversamos con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Te quiero decir que si la gente se sorprendió, no tiene nada de qué preocuparse porque todo el mundo, incluso los servicios de inteligencia, muchos de ellos, no sabemos si todos, pero estaban absolutamente sorprendidos y nadie se esperaba esta situación. Ahora, este grupo Wagner no es tan privado como se lo presenta. El año pasado recibió un financiamiento del Estado ruso de $1.000 millones. Es decir, está financiado casi en su totalidad. Tienen sus propios negocios, tienen ahí sus movidas, muchas de ellas bastante turbias, con las cuales se financian, pero el financista principal, y lo dijo el propio presidente Vladimir Putin, le paga al año, por lo menos el año pasado, $1.000 millones. De manera que es un brazo más del Estado ruso y así ha operado en el pasado. Es decir, ellos no van donde les parece, me refiero al grupo Wagner, en algún lugar en África, en el Medio Oriente, o intervienen en algún lugar sin la anuencia directa del Kremlin. Es más, probablemente es el Kremlin el que les da las directivas de cómo deben operar. Y sobre esta rebelión, que naturalmente ha sorprendido a la gran mayoría, es interesante que la sospecha de muchos, y hay muchas teorías conspirativas en cuanto a qué pasa en Rusia, y vuelvo a reiterar, son muy pocos, si es que los hay, que saben realmente qué es lo que está ocurriendo en su conjunto. Bueno, una de las teorías más que circulan con más fuerza, dicen que esta marcha insólita que hace el grupo Wagner el día sábado, hacen una marcha con algunos vehículos blindados en dirección a Moscú. Es decir, ¿qué podía esperar el grupo Wagner, que es un grupo que como máximo debe tener unos 25.000 hombres, de los cuales movilizables deben ser algunos pocos miles, marchando sobre la capital de Rusia? Es decir, era evidente que lo podían detener. Ahí en Moscú hay muchos grandes destacamentos del ejército ruso. Por lo tanto, la sospecha, hay muchos que lo circulan, es que había cierta connivencia, que había algún acuerdo con generales, miembros del ejército, que estaban dispuestos a pronunciarse a favor del grupo Wagner, a recibirlos en Moscú, a brindarles algún apoyo. Esto es especulativo, no hay ninguna evidencia que haya sido así, pero es que si no, no se entiende cómo lanzaron una columna en dirección a Moscú con un número muy reducido, relativamente reducido de soldados. Y llama mucho la atención, Fernando, que en el camino tuvieron muy poca resistencia. Es decir, pasaron por una cantidad de localidades y nadie les salió al paso. Aunque, y esto para venir a complicar más las cosas, según algunos informes, el grupo Wagner derribó algunos helicópteros que dispararon y se acercaron a esta columna con el afán de detenerla, y derribaron, algunos hablan hasta de 6 helicópteros, y que habrían tenido algunas pequeñas fricciones en el camino. Pero todo esto queda en un plano secundario, dado que finalmente el motín se desinfló. El líder Prigozhin dice, yo acepto los términos que me ofrece Putin,
me voy a Bielorrusia y esto ha terminado y no va a haber castigo para los alzados. Esto en circunstancias que minutos, horas antes, Putin dice, esto es una traición, es una puñalada en la espalda a Rusia. Hay algo que no está explicado en toda esta situación. Claramente, tú no puedes acusar a un grupo o a una organización de traidores y de apuñalar por la espalda a tu país, y acto seguido hay una amnistía, muy bien, los que quieren irse a su casa se van a su casa, los que se quieren ir a Bielorrusia se van a Bielorrusia, y el resto, si quiere, se une al ejército ruso. Eso, francamente, en ningún lugar tiene mucho sentido. Ahora, lo que sí da la impresión, o por lo menos me dio la impresión a mí cuando estaba leyendo lo que había ocurrido, cuando tú, y tú lo dijiste muy bien, cuando tú empiezas a ver grupos que tienen buena relación con un gobierno, pero que empiezan a conspirar o a hacer cosas en contra de ese gobierno, empiezan a haber situaciones extrañas de disidencia, tú adviertes que es perfectamente posible que dentro del gobierno haya gente que tenga buena recepción de esto, salvo que sean unos idealistas suicidas, digamos, y que vayan directamente al despeñadero, pero me suena mucho a que quizás esperaban que algo pasara por el lado del ejército ruso que no pasó. Sin duda, bueno, esa es una de las especulaciones. Pero para mí, si hay algún responsable directo de toda esta situación caótica que se vivió y que ciertamente debilita a Rusia, es el propio Putin. Fue Putin el que elevó a Prigozhin a la posición en que está. Fue Putin el que estimuló al grupo Wagner y lo utilizó en diversos momentos en Ucrania. En algún minuto dijo, elementos del grupo Wagner estaban allí. Dijo, no, son hombres de verde, cualquiera se puede comprar un uniforme y aparecer allá. Esto lo hizo para ocultar la presencia de fuerzas regulares rusas en parte del este de Ucrania. De manera que Putin siguió el manual del dictador. ¿Y qué dice el manual del dictador? Bueno, que tú debes tener distintas fuerzas y el ideal es que estas fuerzas compitan entre sí y tú te puedes apoyar en una, en otra, hacerlas chocar si te conviene, es decir, generar fricciones, pero siempre tener diversas alternativas de poder, es decir, apoyar la mesa en varias patas. Y eso, al parecer, es lo que Putin hacía con este grupo Wagner, que no es el único, hay otros más, y menores, mucho menores y con menos significación. Y mantenía esta situación de fricción con las Fuerzas Armadas. Esto lo han hecho varios dictadores a lo largo de la historia, no es algo que descubrió Putin. Y lo que al parecer ocurrió acá es que se le fue de mano, pero aún así parece que, digamos, es incomprensible que él haya tenido, después de acusarlos de traidores, diga, bueno, como lo dije antes, hagan lo que quieran, entreguen las armas y váyanse para la casa, no se preocupen. Es decir, eso es totalmente incoherente y no guarda ninguna relación con lo que ha sido la actitud de mano férrea que ha tenido Putin, que justamente llegó al poder con esa reputación de hombre decidido, de hombre de acción, y en este caso ha brillado por su ausencia y por su falta de iniciativa. Oye, Raúl, déjame preguntarte un poco por algo más general respecto de esta misma situación. Tú recordarás que las guerras antiguas, digamos, eran guerras que enfrentaban ejércitos entre países distintos o con distintas cosas, pero las guerras modernas, fuera de cambiar toda la tecnología y una serie de cosas, empezó a incorporar cada vez más estos grupos de, llamémoslo así, no sé si llamarles mercenarios a todos, porque no necesariamente todos lo hacen por la plata o son una empresa, pero
no es primera vez que aparecen grupos que no son del ejército regular, que no están regidos por el día a día del gobierno al cual sirven, sino son contratados por distintos intereses o distintos gobiernos para ayudar en determinadas materias. Pasó en Estados Unidos con montones de grupos en ese sentido. Ha pasado... Blackwater, claro, por ejemplo, era una de las empresas más con más contratos que tenía en todo lo que pasó en Irak. Bueno, ¿qué tipo de soldado, para llamarlo de alguna manera, son este tipo de personas? No debe ser una cosa de agarrar un teléfono y decirle, oye, te abra el presidente de aquí y fíjate qué disponibilidad tenéis para mandarme unos 2.000 personas. Esto tiene que ser, me imagino, una situación que involucra también intereses geopolíticos de los países que, bueno, necesitan este tipo de servicio porque sus propios ejércitos, me imagino, no son capaces de enfrentar. No es tanto que no son capaces de enfrentar, sino que no conviene que estén allí el ejército también propio. Y por lo tanto tú recurres a estas fuerzas externas, como lo han hecho muchos, es decir, históricamente, mucho de la piratería. Por ejemplo, la piratería inglesa estaba al servicio de la corona, pero negaban cualquier contacto. Y eso lo vimos aquí en nuestros puertos. Y en Francia, la legión extranjera era un sistema perfecto también, en que cualquiera, de cualquier lugar del mundo, podía ir y presentarse y ser reclutado. Cierto. Y a cambio de 5 años de servicio en la legión extranjera, te borraban todos tus antecedentes. Es decir, te daban una nueva identidad con documento, un certificado de buena conducta, y tú podías empezar de nuevo tu vida. Claro, ellos operaban en África y en el Medio Oriente, la legión extranjera, en el mundo árabe, pero igual era exactamente un ejército de conveniencia bajo oficiales franceses. Y han habido una serie de otros, muchas veces los servicios de inteligencia, incluso la propia CIA, y digamos, en Chile, diríamos hasta cierto punto, la DINA, realizaba una serie de operaciones al margen de las estructuras del Estado, justamente para generar esta plausibilidad de negar que el Estado en cuestión está comprometido. De manera que esta es una chiquiñuela que han usado los Estados durante mucho tiempo y en distintas circunstancias. Ahora, en este caso, el financiamiento era directo del Estado ruso. No hay mucho que Putin pueda negar. Y es curioso que él ahora reconoce, cuando está proponiendo la virtual desaparición de Wagner, y ha dicho que se tienen que desarmar y los va a incorporar al ejército, bueno, ahora dice que sí, que el Estado ruso estaba detrás de Wagner en el momento en que los disuelve, pero mientras operaban y tenían, digamos, todos estos recursos, ¿de dónde crees tú que un grupo como Wagner saca tanques pesados, que son del arsenal de un Estado? No es tan fácil ir a comprar tanques modernos. Te puedes comprar una chatarra quizás, pero no un tanque como los que tenían ellos, y tenían camiones transportadores, es decir, una infraestructura realmente potente, de un ejército. Y pelearon, según todos los antecedentes, con mucha fuerza y con mucha eficacia en Ucrania. Por lo tanto, esta situación claramente se les fue de mano a Putin, y este juego, este malabarismo de enfrentar a las Fuerzas Armadas con Wagner y uno obligando a uno y otro a que acataran sus órdenes, al parecer se les fue de mano. Bueno, yo creo que hay harto que conocer detrás de esto, y no me extrañaría, va a estar entretenido cuando empiecen a salir los libros o los reportajes, porque deben estar varios buscando esta situación. Es muy rara como para dejarla así nomás como periodísticamente dada. No, esto va a traer cola. Absolutamente.
pienso lo mismo que tú. Bueno, Raúl, muchas gracias. Nos encontramos mañana. Que te vaya bien. Chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.